El servicio militar no solo pone a prueba la valentía y la disciplina de los soldados, sino también su cordura. Más allá de las balas y los campos de batalla, hay historias que no aparecen en los informes oficiales, relatos de terror que los hombres y mujeres que sirven prefieren no recordar, pero que se quedan grabados en sus mentes para siempre. Son historias que desafían la lógica, experiencias que nadie creería si no las hubieran vivido en carne propia. Desde trincheras malditas hasta figuras que aparecen en la oscuridad de campamentos abandonados, los militares se enfrentan no solo al enemigo visible, sino también a algo mucho más inquietante, lo desconocido. En estas 8 historias, exploraremos lo que sucede cuando la línea entre la realidad y el horror se difumina, cuando lo inexplicable cobra vida y el verdadero terror no viene de los vivos, sino de lo que acecha en las sombras. El bosque que respira. A veces, el miedo más profundo no viene de lo que sabes, sino de lo que no puedes explicar. Mi experiencia en el bosque de Chiapas marcó mi vida, un suceso que aún me persigue en las noches más oscuras, como si ese lugar no quisiera soltarme jamás. Era 1987. Yo era un joven militar con apenas un par de años de experiencia. Había sido seleccionado para un entrenamiento especial en un bosque denso, lejos de cualquier rastro de civilización. Llegamos al campamento al caer la tarde. El aire era húmedo y pesado, y el lugar parecía más vivo que otros bosques que había conocido. Pero no en el sentido habitual, algo en ese lugar respiraba. Lo sentías en cada hoja, en cada rama. Era como si el suelo mismo tuviera pulso. Nuestro instructor, un hombre duro y sin miedo, nos dijo que el ejercicio de esa noche consistía en una operación de reconocimiento. Nos dividiríamos en grupos pequeños para explorar distintas áreas del bosque, sin linternas, sin radios. La misión era practicar el sigilo absoluto. La noche cayó rápidamente, envolviendo el bosque en una oscuridad impenetrable. Mis compañeros y yo avanzamos en fila, guiados solo por el sonido de nuestras pisadas y el crujir de las hojas bajo nuestras botas. Al principio, todo parecía normal. Era un lugar inquietante, sí, pero racionalmente explicable. Sin embargo, conforme nos internamos más, empezaron a suceder cosas que desafiaban toda lógica. Primero fue el sonido. Una respiración. Lenta, pesada, profunda. Parecía venir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. Me detuve, señalando a mis compañeros que se quedaran quietos. Todos la escuchamos. Intenté convencerme de que sería algún animal grande, tal vez un jaguar, pero algo no cuadraba, la respiración estaba demasiado cerca, y no había ningún movimiento que indicara la presencia de un animal. Seguimos avanzando, más despacio esta vez. De repente, noté que los árboles parecían moverse. No había viento, ni siquiera una brisa ligera, pero las ramas se balanceaban de una manera inquietante, como si algo invisible las estuviera tocando. Levanté mi linterna para comprobarlo, y fue entonces cuando lo vi. Entre las ramas de un árbol alto, 2 puntos rojos brillaban como brasas encendidas. Me congelé. Mi compañero detrás de mí también lo vio y murmuró algo entre dientes, pero ninguno de nosotros se atrevió a decirlo en voz alta. Los puntos rojos permanecieron allí por un momento, luego desaparecieron como si nunca hubieran estado. Intenté convencerme de que era un reflejo, pero en ese momento, el sonido regresó. Esa respiración. Ahora era más fuerte, más cerca, y sentí que mi pecho se tensaba. Seguimos adelante, tratando de mantener la compostura. Sin embargo, algo estaba mal. Muy mal. El bosque, que había estado lleno de los sonidos habituales de la naturaleza, ahora estaba completamente en silencio. Ni un insecto, ni un pájaro, nada. Solo nosotros, nuestras pisadas y esa respiración que parecía seguirnos. Uno de los muchachos, Ramírez, empezó a rezar en voz baja. «Cállate», le ordené, pero no podía culparlo. Yo mismo sentía que lo único que nos mantenía a salvo era no romper el silencio del bosque.
Entonces ocurrió algo que me heló la sangre, sentí una mano en mi hombro. Me giré de inmediato, pensando que era uno de mis compañeros, pero todos estaban adelante de mí. Nadie podía haberlo hecho. El miedo se transformó en pánico cuando empezamos a escuchar pasos. Pesados, lentos, pero claramente acercándose. Girábamos nuestras linternas en todas direcciones, pero no había nada. Nada que pudiera hacer esos sonidos. Ramírez gritó de repente, señalando hacia un claro más adelante. Lo seguimos rápidamente, tratando de alejarnos de lo que fuera que nos estaba acechando, pero al llegar al claro, lo que encontramos fue aún peor. El suelo estaba cubierto de símbolos tallados en la tierra, algunos aún frescos, como si alguien los hubiera hecho minutos antes. En el centro había un círculo oscuro, un agujero profundo que no parecía tener fin. Y esa respiración ahora venía de allí. Podíamos sentir el aire caliente saliendo del agujero, como si algo gigantesco estuviera respirando desde el fondo. De repente, el agujero comenzó a emitir un sonido, un lamento bajo, gutural, que nos hizo retroceder. No era humano, ni animal. Era algo que nuestras mentes no podían comprender. Uno de los compañeros, Martínez, quiso acercarse, pero lo detuvimos. Sabíamos, sin necesidad de palabras, que lo que había ahí no era algo con lo que deberíamos involucrarnos. El instructor nos había advertido que no perdiéramos la orientación, pero el bosque parecía estar jugando con nosotros. Cada vez que intentábamos regresar al campamento, los caminos se retorcían, llevándonos de vuelta al claro. Era como si el bosque mismo nos estuviera atrapando, obligándonos a quedarnos. Finalmente, decidimos marcar los árboles con nuestras bayonetas para no volver sobre nuestros pasos. Parecía funcionar al principio, hasta que llegamos a un árbol que ya habíamos marcado, pero la marca no estaba como la dejamos. Estaba distorsionada, como si alguien o algo la hubiera modificado. Fue en ese momento cuando Ramírez comenzó a actuar extraño. Murmuraba cosas incoherentes, decía que algo lo estaba llamando desde el agujero, que tenía que volver. Intentamos sujetarlo, pero era como si tuviera una fuerza sobrehumana. Finalmente, lo golpeamos para que se calmara, pero algo en su mirada ya no era normal. Sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de él hubiera desaparecido. No sé cómo, pero después de horas de deambular, logramos encontrar el campamento. Al llegar, notamos que el instructor estaba pálido, visiblemente alterado, algo raro en un hombre como él. Nos dijo que habíamos regresado 2 horas después de lo planeado, aunque para nosotros habían pasado al menos 6. Esa noche nadie pudo dormir. Ramírez comenzó a tener fiebre y delirios. Decía que los ojos rojos lo estaban buscando, que no lo dejarían en paz. A la mañana siguiente, fue evacuado. Nunca volví a saber de él. Con el tiempo, intenté racionalizar lo que vivimos esa noche, pero siempre hay algo que no encaja. Algunos de mis compañeros abandonaron el ejército poco después, otros simplemente dejaron de hablar del tema, como si ignorarlo pudiera hacerlo desaparecer. Yo, sin embargo, sé que el bosque respira. Y a veces, siento que aún lo escucho, incluso en la distancia. El pacto en el desierto. Nunca creí en las historias de fantasmas o maldiciones. Hasta que viví una de ellas. Estaba en mi primer año como soldado en el desierto de Irak, durante un operativo de rutina. Era la noche de un día caluroso y árido, y el campamento donde estábamos apostados se encontraba a unos kilómetros de una ciudad pequeña. Nadie esperaba que algo raro ocurriera, pero todo cambió después de lo que vi. Un compañero, uno de los más veteranos, me contó algo que jamás olvidaré. Fue una conversación casual entre los turnos de vigilancia, mientras los demás descansaban. Estábamos sentados al borde de una carpa, mirando el cielo estrellado. El silencio del desierto lo cubría todo, solo interrumpido por el sonido lejano de las radios y los murmullos de otros soldados. Te contaré algo que nunca olvidaré, me dijo,
como si necesitara vaciarse de lo que había sucedido. Hace unos meses, durante una misión en las dunas, encontramos algo que no debería estar allí. Todos creíamos que era un civil perdido, un refugiado. Pero no lo era. Su voz se quebró ligeramente y por un momento me quedé mirando el fuego de la fogata mientras esperaba que continuara. Sabía que su historia no era algo común. Nos habían enviado a patrullar el desierto. La misión parecía simple, sin complicaciones. Pero cuando llegaron a una de las formaciones rocosas, cerca de unas ruinas antiguas, algo los hizo detenerse. Un hombre, o algo que parecía un hombre, estaba en medio de la nada. Llevaba una túnica negra que lo envolvía de pies a cabeza, y aunque la visión parecía humana, había algo extraño en su postura, algo que no encajaba. Al principio, pensaron que era un civil, tal vez alguien que había quedado atrapado en medio de la guerra. Se acercaron lentamente, alertas, como siempre lo hacíamos en el desierto. Sin embargo, cuando uno de los soldados intentó hablarle, algo extraño ocurrió. El hombre levantó la cabeza y en lugar de hablar en árabe o en algún otro idioma local, comenzó a emitir sonidos que sonaban completamente ajenos a cualquier idioma que ellos conocieran. Sonidos guturales que parecían más un canto que palabras. Era como si no estuviera de este mundo. El miedo los invadió, pero por el protocolo, uno de ellos intentó acercarse aún más. Fue cuando la figura levantó las manos, y todos sintieron un frío extraño, como si la temperatura del aire hubiera descendido repentinamente. Esa sensación de muerte fría, que se apodera de tus huesos. Lo que pasó después fue más confuso aún. Uno de los soldados, un chico de 22 años, intentó tocarlo. De inmediato, su cuerpo comenzó a temblar de una manera que no se podía explicar. Como si fuera una muñeca rota, su piel se arrugó y se desmoronó de una forma antinatural. El hombre de la túnica negra no hizo nada. No tocó a nadie, ni movió un dedo. Pero lo que ocurrió luego, cambió nuestras vidas para siempre. El chico cayó al suelo, sin vida, y los demás comenzaron a alejarse, aterrados. El hombre con la túnica levantó su brazo lentamente, señalando hacia el horizonte. Los soldados no dijeron una palabra, pero todos comprendieron que esa señal no era un gesto amistoso. Nadie se atrevió a acercarse más. Nadie intentó averiguar más. El miedo estaba tan palpable que nadie se movió durante varios minutos. Después de eso, se regresaron a la base sin decirle nada a nadie. Pero no podían olvidarlo. Cada uno de los soldados que había estado en la patrulla empezó a sufrir accidentes extraños. El primero fue aquel chico, el que había intentado tocar al hombre, que murió de una manera inexplicable al regresar a la base. En un ejercicio de rutina, su jeep volcó sin motivo alguno. Un accidente, dijeron los oficiales. Un par de semanas después, otro de los soldados sufrió un ataque al corazón a pesar de que era joven y en excelente estado físico. En menos de un mes, 3 de los que estuvieron en esa misión murieron en circunstancias que no podían explicarse. El compañero que me contó la historia, con un tono grave, me dijo que él fue uno de los últimos en quedar de esa patrulla. Estaba en una misión en un pueblo cercano cuando, de repente, vio una figura con una túnica negra, de pie entre las sombras de la carretera. Pensó que era su imaginación, pero cuando la figura se giró hacia él, pudo ver los ojos, rojos, brillantes. Sentía que lo observaban. Algo dentro de él le decía que debía correr, pero no lo hizo. En su lugar, se acercó y lo miró directamente a los ojos. Esa noche, en el campamento, comenzó a tener pesadillas. Soñó que estaba en el desierto, pero no podía moverse, no podía respirar, como si algo lo estuviera ahogando. Despertó sobresaltado y sintió esa presión en el pecho durante días. Yo lo miré fijamente mientras terminaba su relato. Estaba comenzando a entender que esta historia no era una simple leyenda de guerra. Era algo mucho más aterrador. Algo que no podíamos comprender. Esa cosa no es humana, dijo, casi susurrando.
Cada vez que alguien mira esos ojos rojos, está marcado. Y tarde o temprano, ellos van a cobrarse su precio. La historia me dejó inquieto. Al principio, intenté restarle importancia. Pensé que tal vez mi compañero estaba demasiado afectado por las tragedias de la guerra. Pero a los pocos días, algo extraño comenzó a ocurrir conmigo. Empecé a sentir esa misma presión en el pecho que él describió. Las noches eran más largas, los sueños más pesados. En el campamento, parecía que algo me observaba. Caminaba entre las sombras, en las dunas cercanas, pero siempre había algo que me decía que no debía mirarlo. La presencia era inconfundible. Una noche, mientras estaba de guardia en el puesto de observación, vi algo extraño en el horizonte. Primero pensé que era una ilusión causada por el calor del desierto, pero a medida que me acercaba, la figura se hacía más clara. Llevaba una túnica negra, y los ojos, esos ojos. Los vi por un instante y, en ese momento, sentí que mi corazón latía más rápido de lo que debería. Era como si el tiempo se detuviera por un segundo, como si mi mente fuera incapaz de procesar lo que estaba viendo. Corrí, más rápido de lo que nunca pensé que podría hacerlo. Cuando llegué al campamento, mi rostro estaba pálido. Nadie me creyó, pero sabía lo que había visto. Esa noche, no pude dormir. No pude cerrar los ojos sin sentir que alguien estaba cerca, observándome. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Pensé que si me quedaba allí, también sufriría los mismos accidentes inexplicables que les ocurrieron a los demás. Pasaron los días, pero nunca olvidé esos ojos rojos. La figura con la túnica negra nunca volvió a aparecer en el desierto, pero el miedo seguía. Se infiltró en cada rincón de mi mente, en cada resquicio de mis pensamientos. Lo peor de todo es que, incluso hoy, siento esa misma presencia detrás de mí. Como si no estuviera solo, como si el desierto me hubiera marcado de alguna forma. El pacto estaba hecho. Cada vez que veo la oscuridad del desierto, esa misma presión regresa, y sé que no importa lo lejos que me vaya. Siempre estará allí. Porque algo más que nosotros habita en el desierto, y nunca se va. La misa de los caídos. Mi padre siempre fue un hombre duro, de esos que rara vez hablaban de sus emociones o mostraban miedo. Sirvió en el ejército durante años, y sus historias de guerra solían ser más sobre disciplina y camaradería que sobre algo fuera de lo común. Sin embargo, había una historia que contaba con una expresión sombría, una historia que, según él, preferiría nunca haber vivido. Era 1972, y su batallón estaba destacado en un pueblo abandonado en algún rincón olvidado del país. El lugar había sido evacuado por conflictos recientes, y los habitantes lo habían dejado a su suerte. Las casas de adobe se caían a pedazos, las calles estaban cubiertas de polvo, y una iglesia al borde del colapso se erigía en el centro, como un testigo silencioso de lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida. El batallón había llegado allí para establecer un puesto temporal y vigilar la zona. Durante el día, todo era tranquilo, incluso aburrido. Pero por la noche, el ambiente cambiaba. El viento parecía soplar más fuerte, llevando consigo susurros que no podían ser atribuidos al aire. Mi padre siempre dijo que el silencio de ese lugar no era normal, como si algo estuviera conteniéndose. Una noche, mientras estaban descansando en sus carpas, el sonido de campanas rompió el silencio. Era un repique claro y constante, proveniente de la iglesia en ruinas. Mi padre y sus compañeros se miraron, confundidos. Sabían que el pueblo estaba abandonado y que no había nadie allí para hacer sonar esas campanas. Algunos sugirieron que podría ser el viento, pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado humano. Entonces, comenzaron los cantos. Voces masculinas, profundas y solemnes, llenaron el aire. Era un coro que cantaba en latín, un idioma que mi padre reconoció de sus años en la iglesia cuando era niño. Los hombres, intrigados y algo inquietos, decidieron investigar.
Se armaron y se dirigieron hacia la iglesia, guiados por las luces que ahora brillaban débilmente desde las ventanas rotas. Cuando llegaron al lugar, lo que vieron los dejó helados. Dentro de la iglesia, bajo la luz de decenas de velas, se estaba llevando a cabo una misa. Un sacerdote, vestido con una sotana negra, oficiaba el servicio frente a un grupo de soldados que ocupaban los bancos. Pero estos soldados no eran del batallón de mi padre. Sus uniformes eran antiguos, de otra época, como los que usaron en las guerras del siglo pasado. Estaban inmóviles, sus rostros serios y rígidos, como si estuvieran atrapados en un momento congelado en el tiempo. Mi padre y sus compañeros no sabían qué hacer. Ninguno se atrevió a entrar, pero tampoco podían apartar la mirada. La escena era surrealista, como si estuvieran viendo una película antigua. De repente, el sacerdote levantó la mirada y los vio. No dijo nada, pero sus ojos parecían atravesarlos, como si supiera exactamente quiénes eran y qué hacían allí. Uno de los compañeros de mi padre, incapaz de soportar la presión, dio un paso atrás, tropezando y haciendo ruido. Fue entonces cuando todo cambió. Las luces se apagaron de golpe, dejando la iglesia en una oscuridad total. Los cantos cesaron, y el silencio que siguió fue aún más aterrador que el sonido. Mi padre y los demás se retiraron rápidamente, sin atreverse a mirar atrás. Al regresar al campamento, ninguno habló de lo que había visto. Todos estaban pálidos, con los ojos abiertos como platos, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. A la mañana siguiente, decidieron regresar a la iglesia para investigar. Cuando llegaron, el lugar estaba completamente vacío. No había velas, ni rastro de las personas que habían visto la noche anterior. Sin embargo, en el altar encontraron algo que los dejó perplejos: casquillos de bala antiguos, de un calibre que ya no se usaba desde hacía décadas. Estaban perfectamente alineados, como si alguien los hubiera colocado allí a propósito. El descubrimiento provocó un debate entre los hombres. Algunos decían que todo había sido una ilusión colectiva, un truco de la mente causado por el cansancio y el aislamiento. Pero mi padre sabía que eso no era cierto. Lo que habían visto era real, y los casquillos eran prueba de ello. Las noches siguientes fueron un tormento. Aunque no volvieron a escuchar las campanas ni los cantos, la sensación de ser observados nunca desapareció. Algunos soldados comenzaron a tener pesadillas, sueños en los que veían a los soldados de la misa, con sus rostros serios y sus ojos vacíos, apuntándolos con armas antiguas. Uno de los hombres incluso juró haber visto al sacerdote parado en las sombras del campamento, mirándolo fijamente. Finalmente, el batallón fue reubicado. Nadie se quejó, y la mayoría se sintió aliviada de abandonar ese lugar maldito. Mi padre siempre decía que, aunque había vivido cosas aterradoras en su tiempo en el ejército, nada lo había marcado tanto como aquella noche en la iglesia. Incluso años después, al contar la historia, su voz temblaba ligeramente y sus manos buscaban algo a lo que aferrarse. Lo que pasó en ese pueblo sigue siendo un misterio. Mi padre creía que lo que habían visto era una especie de eco del pasado, una reunión de almas perdidas que no podían abandonar el lugar donde habían caído. Yo no sé qué creer, pero cada vez que escucho el sonido de campanas en la distancia, no puedo evitar imaginar esa iglesia en ruinas y a los soldados que, incluso después de la muerte, seguían marchando al compás de una guerra que nunca terminó. El mensaje en el radio. No hay manual en el ejército que te prepare para lo inexplicable. Aprendes a reaccionar bajo fuego, a soportar el hambre y la fatiga, a enfrentarte al peligro con la cabeza fría. Pero nada, absolutamente nada, te entrena para aquello que desafía la lógica. Esto me ocurrió durante una operación en el norte, en una región remota y árida donde los días eran sofocantes y las noches parecían devorar el alma. Era 1995, y nuestra misión consistía en vigilar una zona montañosa donde se sospechaba que operaban grupos armados.
Éramos un pelotón reducido, apenas una docena de hombres, con un campamento improvisado en medio de la nada. Durante las primeras noches, todo fue rutina, turnos de vigilancia, rondas por el perímetro y transmisiones regulares al cuartel general. Pero eso cambió la tercera noche. Yo estaba en la tienda de comunicaciones, ajustando las frecuencias del radio mientras uno de mis compañeros, Velázquez, mantenía una conversación aburrida con la base. De pronto, la estática cambió. No fue gradual, fue como si alguien hubiera interrumpido la línea de golpe. Velázquez me miró con el ceño fruncido mientras yo trataba de ajustar el dial. Entonces, ambos la escuchamos, una voz masculina, grave, hablando en un tono monótono. 23.17 norte, 101.02 oeste, dijo. La voz no se cortó, pero tampoco repitió. Fue como si las palabras se colaran en la frecuencia y luego desaparecieran en el aire. Velázquez intentó contactar a la base, pero no obtuvo respuesta. La señal estaba completamente muerta. Los números nos intrigaron. Yo era uno de los pocos en el pelotón con experiencia en navegación, así que anoté las coordenadas y las comparé con nuestro mapa. Para mi sorpresa, apuntaban a un lugar apenas a un par de kilómetros de nuestra posición, en medio de un valle desolado. Velázquez quiso descartarlo como una interferencia, pero algo en su rostro delataba que también estaba inquieto. Esa noche no dormimos bien. El aire era más frío de lo normal y una sensación extraña parecía envolvernos. Al día siguiente, decidimos investigar. No era parte de la misión, pero la curiosidad nos ganó. Formamos un pequeño grupo, 5 de nosotros, y nos dirigimos a las coordenadas con nuestras armas listas y el equipo de radio en la mochila. El camino fue silencioso, y cuanto más nos acercábamos al lugar, más pesados parecían nuestros pasos. Llegamos al punto exacto marcado por las coordenadas. Allí, en medio de la nada, encontramos algo que ninguno de nosotros esperaba, una cruz de madera vieja, clavada en el suelo seco. No había ninguna inscripción, solo estaba ahí, como un marcador olvidado por el tiempo. Era imposible ignorar lo extraño del hallazgo. ¿Quién habría puesto eso ahí? ¿Y por qué las coordenadas nos llevaban hasta ella? Gutiérrez, el más valiente del grupo, decidió que debíamos cavar. Al principio, algunos se opusieron, argumentando que estábamos perdiendo el tiempo. Pero yo no podía quitarme de la cabeza esa transmisión. Así que, entre 3, empezamos a remover la tierra con nuestras bayonetas. El suelo estaba duro, como si no quisiera ceder. Cavamos durante lo que parecieron horas, sudando bajo el sol abrasador. Finalmente, golpeamos algo. Era un trozo de madera podrida, como la tapa de un cajón improvisado. Con esfuerzo, lo sacamos del suelo, y lo que vimos dentro hizo que todos retrocediéramos. Eran restos humanos. Viejos, pero no tan antiguos como para desmoronarse. Un cráneo y huesos amarillentos, organizados de forma rudimentaria. Entre las costillas, algo brillaba bajo la luz del sol. Gutiérrez metió la mano, sacando un medallón de plata ennegrecido por el tiempo. En su superficie había un nombre grabado, un nombre que ninguno de nosotros esperaba leer, R. Morales. El impacto fue inmediato. Morales había sido parte de nuestro pelotón, pero había desaparecido durante una misión meses atrás. Todos creíamos que había desertado o que lo habían capturado. Nadie había hablado mucho de él después de eso, pero ahora estaba claro que la verdad era mucho más siniestra. No sabíamos qué hacer. Algunos querían cubrir la tumba y fingir que nunca la habíamos encontrado. Otros insistían en reportarlo de inmediato. Pero antes de que tomáramos una decisión, la radio volvió a emitir estática. Esta vez, la voz era más clara, más fuerte. Y no estaba dando coordenadas. Decía algo mucho peor. No debieron cavar. No debieron buscar. La voz se repitió 3 veces antes de que la señal muriera. Ninguno de nosotros podía moverse. El miedo era palpable,
como un peso invisible que nos mantenía clavados al suelo. Finalmente, Gutiérrez rompió el silencio, sugiriendo que volviéramos al campamento. No hubo discusión. Tapamos la tumba lo mejor que pudimos y salimos de ahí. Esa noche, nadie habló de lo sucedido. Pero el campamento ya no se sentía igual. El aire era más pesado, las sombras más oscuras. Durante mi turno de vigilancia, vi algo que jamás olvidaré, una figura alta y delgada, inmóvil a la distancia, observándonos desde la dirección de la cruz. No podía distinguir detalles, pero sabía que no era humano. Permaneció ahí por horas, hasta que desapareció justo antes del amanecer. A la mañana siguiente, Gutiérrez estaba enfermo. Decía que había tenido pesadillas, que sentía un peso en el pecho que no lo dejaba respirar. Nadie más quería mencionarlo, pero todos sabíamos que algo nos había seguido de regreso. Los días siguientes fueron un caos. Las transmisiones de radio comenzaron a fallar, interrumpidas por la misma voz que habíamos escuchado antes. Cada vez más fuerte, cada vez más amenazante. No debieron buscar. No debieron cavar. Era como si algo estuviera jugando con nosotros, asegurándose de que supiéramos que habíamos cruzado un límite. El punto final llegó cuando Gutiérrez desapareció. Una noche, simplemente no estaba en su litera. Nadie lo había visto salir, nadie había escuchado nada. Buscamos por todas partes, pero no encontramos rastro de él. En su lugar, la cruz volvió a aparecer, esta vez a pocos metros del campamento. Después de eso, pedimos ser reubicados. El alto mando aceptó, pero nunca nos dieron explicaciones sobre lo que había ocurrido. Tampoco se investigó más sobre los restos que encontramos o sobre la desaparición de Gutiérrez. Todo fue enterrado, figurativa y literalmente. Han pasado años desde entonces, pero esa voz aún me persigue. En las noches más silenciosas, cuando la estática llena los espacios entre los canales de radio, juro que puedo escucharla. Y cada vez que lo hago, me pregunto si cavar esa tumba fue lo que despertó algo que nunca debimos encontrar. Los niños de la base. La vida militar te enseña a soportar lo inimaginable, largas jornadas, condiciones extremas y una soledad que a veces parece inquebrantable. Sin embargo, hay cosas que ningún entrenamiento puede prepararte para enfrentar. Esto ocurrió en 2009, cuando estaba destacado en una base remota en el sur del país, un lugar olvidado por el tiempo y rodeado por una densa selva que parecía tragarse todo sonido. Nuestra base era antigua, construida décadas atrás durante un conflicto que nadie recordaba ya. Los muros estaban agrietados y las instalaciones, aunque funcionales, mostraban el desgaste de los años. Durante el día, el lugar parecía normal, aunque lúgubre. Pero de noche, el ambiente cambiaba. Siempre bromeábamos con historias de fantasmas para pasar el tiempo, pero nadie realmente creía en ellas. Hasta que algo sucedió. Una madrugada, durante mi turno de guardia, escuché risas. Al principio, pensé que era alguno de los soldados gastando una broma, pero el sonido era diferente. Agudo, ligero, como si proviniera de niños. Fruncí el ceño, tratando de ubicar la dirección. Provenían de uno de los pasillos más antiguos, el que llevaba a las habitaciones abandonadas que nadie usaba. Avancé con cautela, mi linterna iluminando las paredes manchadas por la humedad. Las risas se detuvieron justo cuando giré la esquina. No había nadie. El pasillo estaba vacío, pero algo llamó mi atención, pequeñas huellas marcadas en el polvo. Me agaché para mirarlas más de cerca. Eran pequeñas, como las de un niño descalzo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que no era posible. No había civiles cerca, y mucho menos niños. La base estaba rodeada de kilómetros de selva y nadie podía entrar sin ser visto. A la mañana siguiente, compartí lo sucedido con algunos compañeros. Velázquez, uno de los veteranos, se quedó en silencio.
No eres el primero en escuchar eso, dijo finalmente. Varias personas han reportado cosas parecidas. Risas, pasos, incluso figuras pequeñas corriendo en la oscuridad. Nadie habla mucho de eso, pero todos lo saben. Intenté reírme, pero el tono serio de su voz me dejó intranquilo. Esa noche, las cosas empeoraron. Estaba acostado en mi litera, tratando de conciliar el sueño, cuando escuché un golpeteo suave en la puerta de la habitación. Me levanté de inmediato, pensando que era uno de mis compañeros. Abrí la puerta, pero no había nadie. Miré a lo largo del pasillo, iluminándolo con mi linterna, pero estaba completamente vacío. Fue entonces cuando lo vi. Al final del corredor, una figura pequeña se asomó por una esquina. No pude distinguir bien los detalles, pero parecía ser un niño, descalzo, con ropas viejas y sucias. Mi primera reacción fue avanzar hacia él, pero en cuanto di un paso, la figura desapareció. Me quedé congelado, mi respiración pesada en el silencio absoluto. No era posible. Era tarde en la noche, y los pasillos estaban cerrados para cualquier civil. Decidí no mencionarlo, pero otros comenzaron a reportar cosas similares. Risas en la madrugada, pequeños pasos corriendo por los pasillos y una sensación de ser observado. Una mañana, durante la inspección, encontramos más huellas en el polvo, esta vez alrededor de la entrada al depósito. Algunos de los soldados intentaron reírse de ello, diciendo que debían ser animales, pero todos sabíamos que no era verdad. Las cosas se intensificaron unas semanas después. Velázquez y yo estábamos en el comedor, terminando un turno de guardia, cuando uno de los novatos entró corriendo, pálido como un papel. Tartamudeaba algo sobre haber visto a un grupo de niños jugando en el patio trasero. Al principio, pensamos que estaba bromeando, pero la expresión en su rostro decía lo contrario. Decidimos acompañarlo para investigar. El patio trasero estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna. Caminamos en silencio, nuestras linternas moviéndose entre los arbustos y las estructuras abandonadas. No había nada. Pero justo cuando estábamos a punto de regresar, escuchamos risas, suaves y burlonas, provenientes del otro extremo del patio. Corrimos hacia el sonido, pero no encontramos a nadie. Lo único que vimos fueron más huellas, esta vez en el lodo húmedo, dirigiéndose hacia la selva. Aquella noche, no pude dormir. Me quedé sentado en mi litera, escuchando cada crujido, cada sonido que provenía de los pasillos. Era como si algo estuviera moviéndose, algo que no quería ser visto. Cerré los ojos por un momento, tratando de calmarme, y fue entonces cuando sentí un ligero peso en el borde de mi cama. Abrí los ojos de golpe, y lo vi. Un niño, sentado a mis pies, con la cabeza inclinada hacia un lado. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos, y su ropa estaba manchada de tierra. Nos quedamos mirando por lo que parecieron horas, hasta que él simplemente se levantó y caminó hacia la puerta. Cuando encendí la luz, no había nadie. Al día siguiente, Velázquez me contó algo que me heló la sangre. Esta base, dijo en voz baja, fue construida sobre un antiguo orfanato. Hubo un incendio hace años, antes de que llegara el ejército. Murieron muchos niños. Algunos dicen que nunca se fueron. Intenté desestimar su historia, pero encajaba demasiado bien con lo que había estado sucediendo. Las semanas siguientes fueron un tormento. Cada noche, las risas, los pasos y las figuras en los pasillos se volvieron más frecuentes. Algunos soldados comenzaron a enfermar, diciendo que sentían un peso constante en el pecho. Otros simplemente se negaban a patrullar ciertas áreas. La base, que alguna vez había sido un lugar de disciplina y orden, se convirtió en un caos silencioso. Finalmente, la situación llegó a un punto crítico. Una noche, durante una tormenta, las luces de la base fallaron. Nos quedamos en completa oscuridad, con solo las linternas para guiarnos. Fue entonces cuando todos los que estábamos en el cuartel escuchamos las risas, esta vez más fuertes, como si vinieran de todas partes.
Los pasillos se llenaron de ecos y algunos juraron haber visto sombras pequeñas corriendo entre las habitaciones. Cuando las luces volvieron, encontramos algo que nunca olvidaremos. En la pared del comedor, alguien, o algo, había escrito con tierra mojada: "Juguemos". No había nadie más en la base, nadie que pudiera haber hecho eso. Después de esa noche, las actividades en la base se redujeron y eventualmente fue cerrada. Nadie quiso hablar más de lo sucedido, pero todos los que estuvimos allí sabemos la verdad. Algo habitaba ese lugar, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Y aunque nunca volví a pisar esa base, a veces, en mis sueños, aún escucho esas risas. Y sé que nunca me dejarán en paz. El campamento maldito. Era el año 2003 y nuestra unidad fue enviada a un campamento abandonado en la sierra para una misión de reconocimiento. El lugar estaba en ruinas, con cabañas derruidas y restos de antiguas instalaciones militares que habían sido devoradas por el tiempo y la naturaleza. Desde que llegamos, sentí que algo no estaba bien. Había un silencio extraño, un vacío en el aire que ni siquiera el viento lograba llenar. Pero como soldado, aprendes a ignorar las incomodidades, a mantenerte enfocado en el objetivo. La primera noche, me asignaron el turno de guardia. El campamento estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que apenas atravesaba las ramas de los árboles. Todo estaba tranquilo, o eso parecía. Caminé por el perímetro, rifle en mano, tratando de mantener la mente ocupada. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de distancia, entre los árboles, había una figura. Alta, delgada y completamente inmóvil. No podía distinguir su rostro, pero sabía que estaba mirándome. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un intruso, tal vez alguien que había estado observando nuestros movimientos desde que llegamos. Sin pensarlo, levanté mi linterna y apunté hacia la figura. La luz atravesó el lugar donde estaba parada. No había nadie. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Revisé el área, avanzando con cautela, pero no encontré nada. No había ramas rotas, ni huellas, ni señal de que alguien hubiera estado allí. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Cuando mi turno terminó, regresé a mi tienda. No mencioné lo que había visto. No quería parecer paranoico, y además, todos estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones extrañas. Pero esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si alguien estuviera de pie fuera de mi tienda, observándome. Alrededor de las 3 de la madrugada, un grito desgarrador rompió el silencio. Salté de mi litera, con el rifle en mano, y corrí hacia la tienda de donde provenía el sonido. Era Sánchez, uno de los novatos. Estaba sentado en el suelo, jadeando y con los ojos desorbitados. Me estaba asfixiando, gritaba. Alguien estaba encima de mí. Intentamos calmarlo, pero su miedo era real. Revisamos la tienda, pero no había nadie más allí. Sánchez juró que había sentido unas manos apretando su garganta, y aunque algunos intentaron atribuirlo a una pesadilla, yo sabía que no era así. Esa noche marcó el comienzo de una serie de eventos que no tienen explicación lógica. Al día siguiente, mientras explorábamos el área, encontramos algo inquietante. Entre los árboles, cerca de donde había visto la figura la noche anterior, descubrimos una pequeña construcción derruida, como un refugio improvisado. Dentro, había restos de velas negras, símbolos extraños dibujados en las paredes, y un olor metálico que me revolvió el estómago. Uno de los hombres murmuró algo sobre rituales, pero nadie quiso quedarse mucho tiempo para averiguar más. Esa segunda noche, las cosas empeoraron. Otra vez, durante mi turno de guardia, escuché pasos. Esta vez, venían del interior del campamento, cerca de las tiendas. Pensando que era alguno de mis compañeros, me acerqué, pero no encontré a nadie. Los pasos seguían,
rodeándome, pero cada vez que me giraba, no había nada. Fue entonces cuando sentí un cambio en el aire, como si el ambiente se hubiera vuelto más pesado. Y luego, lo escuché, un susurro. Bajo, gutural, como si alguien estuviera murmurando en un idioma que no podía entender. Mi instinto me dijo que debía salir de allí, y lo hice, corriendo hasta el centro del campamento. Al amanecer, otro de mis compañeros, Ramírez, dijo que había tenido un sueño extraño. En su sueño, estaba solo en el campamento, pero todo estaba cubierto de niebla. Caminaba entre las tiendas, buscando a alguien, cuando vio a un hombre alto y delgado parado en la distancia. Intentó acercarse, pero cada paso que daba lo alejaba más. Despertó sintiendo un peso en el pecho, como si algo lo estuviera aplastando. No fui el único que notó que su rostro estaba pálido, como si no hubiera dormido en semanas. El tercer día, todos estábamos nerviosos. Decidimos explorar más allá del campamento, buscando alguna pista que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando encontramos algo que nos dejó helados, un cementerio improvisado. Eran cruces de madera, muchas de ellas rotas o cubiertas de musgo. No había nombres, solo marcas toscas grabadas en la madera. Parecían demasiado antiguas para pertenecer a los conflictos recientes. Uno de los hombres, Vargas, dijo que había escuchado historias sobre el lugar. Se decía que ese campamento había sido usado décadas atrás, pero que los soldados enviados allí nunca regresaron. Según los rumores, habían sido víctimas de algo que no era humano, algo que los había cazado uno por uno. Nos reímos nerviosamente, tratando de aliviar la tensión, pero el miedo en los ojos de Vargas era real. Esa noche fue la peor. Apenas había cerrado los ojos cuando un grito desgarrador me despertó. Esta vez, venía de varias direcciones, como si alguien estuviera gritando desde diferentes puntos del campamento al mismo tiempo. Salí corriendo de mi tienda, junto con los demás, pero no encontramos a nadie. Las sombras parecían más oscuras y el aire estaba helado, a pesar de que era pleno verano. De repente, todos escuchamos algo que nos paralizó, una risa. Aguda, burlona y claramente proveniente de alguien o algo que no podíamos ver. Era como si el campamento entero se hubiera convertido en un juego macabro, y nosotros éramos las piezas. Esa fue la última noche que pasamos allí. Al día siguiente, el comandante ordenó que abandonáramos el campamento. Nunca dio una explicación, pero ninguno de nosotros se quejó. Empacamos nuestras cosas y salimos de ese lugar maldito, dejando atrás las ruinas, los símbolos extraños y el cementerio olvidado. Han pasado años desde ese evento, pero todavía sueño con ese lugar. En mis pesadillas, siempre estoy de pie entre los árboles, mirando al campamento desde la distancia. Y siempre hay una figura alta y delgada observándome, quieta, esperando. La sombra en el cuartel. En 1997 me encontraba destacado en un cuartel militar en el norte del país. Era un lugar apartado, construido durante la época revolucionaria, con muros de piedra gruesa y corredores que resonaban con cada paso. Había algo opresivo en ese lugar, pero nunca lo discutíamos entre nosotros, tal vez porque todos sentíamos lo mismo y preferíamos no darle voz. Los días eran rutinarios, pero las noches tenían algo que no podía explicar. Una sensación de ser observado, incluso cuando estaba solo. Era pleno invierno y las guardias nocturnas eran particularmente largas. El viento helado se colaba por las grietas de las ventanas, haciendo que el cuartel gimiera como un ser vivo. Esa noche me tocaba patrullar los pasillos del edificio principal, un recorrido aburrido que consistía en asegurar que todo estuviera en orden. Con una linterna y mi rifle al hombro, recorría las mismas rutas una y otra vez, escuchando el eco de mis pasos. Al llegar al ala sur del cuartel, noté algo extraño, una puerta al final del pasillo, que siempre estaba cerrada, estaba ligeramente entreabierta. Me detuve un momento, observando.
La puerta llevaba a una habitación que todos conocíamos pero evitábamos. Nadie sabía con certeza qué había detrás, solo sabíamos que estaba cerrada bajo llave desde hacía años. Algunos decían que era un depósito de archivos viejos, otros hablaban de túneles que conectaban con otros cuarteles. Pero lo cierto era que nadie se aventuraba a abrirla. A medida que me acercaba, mi linterna parpadeó, algo que no me preocupó al principio. Pero cuando se apagó por completo, sentí un escalofrío recorrerme. Me detuve en seco, intentando calmarme. No había viento, ni ruido, solo el silencio del pasillo vacío. Y entonces lo vi, una sombra al final del corredor, justo frente a la puerta. No podía distinguir detalles, pero su silueta era alta, inhumana, con extremidades que parecían más largas de lo normal. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Nadie respondió. La sombra permaneció inmóvil por un instante y luego, como si flotara, se deslizó hacia la puerta abierta y desapareció en la oscuridad. Mi instinto me decía que me alejara, que no siguiera adelante, pero la curiosidad y mi deber como soldado me impulsaron a avanzar. Cuando llegué a la puerta, me di cuenta de que algo no estaba bien. El aire era más frío allí, helado hasta los huesos. Apoyé la mano en la madera y sentí una vibración, como si algo dentro estuviera vivo. No había razón para que sintiera miedo, pero lo sentí. Era un terror que no venía de lo visible, sino de lo que mi mente imaginaba. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada. En ese momento, lo escuché, un susurro suave, apenas audible, que venía de dentro. «No entres», dijo la voz. Era femenina, pero no tenía tono, como si no proviniera de una persona sino de algo más profundo. Solté la puerta y retrocedí instintivamente, el corazón latiendo con fuerza. Miré hacia el pasillo detrás de mí, pero estaba completamente vacío. Era como si el cuartel entero estuviera sosteniendo la respiración. Decidí no contarle a nadie lo que había pasado. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra, sentía el frío y escuchaba ese susurro en mi mente. Me convencí de que era mi imaginación, el resultado de demasiadas noches de guardia en un lugar sombrío. Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí. A la noche siguiente, mientras hacía mi ronda, escuché pasos detrás de mí. Me giré de inmediato, apuntando mi linterna, pero no había nadie. Los pasos continuaron, acercándose, aunque no podía ver de dónde venían. De nuevo, terminé frente a la misma puerta. Esta vez estaba completamente cerrada, pero sentía la misma vibración al acercarme. Esa noche, otro soldado, Gutiérrez, me dijo algo que me heló la sangre. ¿Te has fijado en esa puerta?, me preguntó mientras compartíamos un café en el comedor. Asentí, pero no dije nada. Hay algo raro ahí. Hace años, uno de los nuestros desapareció en ese pasillo. Dijeron que desertó, pero nadie lo vio salir. Desde entonces, nadie quiere hacer la ronda por esa parte a medianoche. Intenté ignorar sus palabras, pero no pude. Esa noche, mi sueño fue perturbador. Soñé que estaba en el mismo pasillo, pero esta vez la puerta estaba completamente abierta. Dentro, el cuarto no tenía paredes ni techo, solo un abismo negro que parecía no tener fin. Escuchaba risas, llantos y susurros que se mezclaban en un coro aterrador. Me desperté empapado en sudor. Decidí que tenía que averiguar qué estaba pasando. Durante el día, revisé los registros del cuartel. No había menciones de la puerta ni del soldado desaparecido. Era como si alguien hubiera borrado deliberadamente esa parte de la historia. Al preguntarle al sargento, me miró fijamente por un momento y simplemente dijo, «Es mejor no hurgar en lo que no entiendes». Esa noche, tomé una decisión arriesgada. Durante mi ronda, llevé una palanca conmigo. Si esa puerta guardaba algo, quería saber qué era. Llegué al pasillo, y como esperaba, la puerta estaba ligeramente entreabierta. El frío era más intenso que nunca,
pero esta vez no me detuvo. Introduje la palanca en el marco y forcé la puerta. El crujido resonó en todo el pasillo, pero nadie vino. Cuando la puerta finalmente cedió, miré dentro y sentí que el alma se me congelaba. No era una habitación, como había esperado. Era un espacio oscuro, infinito, donde no había paredes ni suelo, solo una neblina densa que parecía moverse por sí sola. En el centro, vi una figura, la misma sombra que había visto antes. Estaba de espaldas, pero podía sentir que sabía que yo estaba allí. «Vete», dijo la misma voz femenina que había escuchado antes. Pero esta vez, había algo más en su tono, como un lamento desesperado. Cerré la puerta de golpe y salí corriendo. No paré hasta llegar al área común, donde me derrumbé en una silla, incapaz de explicar lo que había visto. Desde ese día, el pasillo del ala sur quedó completamente prohibido. Nadie volvió a patrullarlo, y la puerta fue sellada con cadenas y candados. Algunos dijeron que era por seguridad, otros que había problemas estructurales. Pero yo sabía la verdad. Sabía que algo estaba detrás de esa puerta, algo que no debería haber sido perturbado. Incluso ahora, décadas después, no puedo sacarme esa imagen de la mente. Esa sombra, esa voz y ese abismo que parecía devorar todo. Algunas noches, cuando estoy solo, juro que aún escucho ese susurro: no entres. Y sé que, aunque haya dejado ese cuartel atrás, nunca me dejó a mí. El grito en la trinchera. Mi abuelo solía contar historias de la guerra, relatos que dejaban a todos en silencio alrededor de la mesa. Algunas eran heroicas, otras tristes, pero había una en particular que siempre relataba con un tono más bajo, casi como si le costara pronunciar las palabras. Era la historia que, según él, nunca había podido olvidar y que, después de escucharla, yo tampoco pude sacar de mi cabeza. Era 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo, un joven soldado de apenas 20 años, estaba destacado en el frente oriental. Las trincheras eran su hogar, un lugar húmedo, frío y lleno de miedo constante. El enemigo estaba cerca, tan cerca que a veces podían escuchar sus conversaciones al otro lado de la línea. Las noches eran las peores, cuando la oscuridad lo cubría todo y cualquier sonido podía ser una señal de peligro. Una de esas noches, mientras los hombres intentaban mantenerse despiertos en la fría trinchera, ocurrió algo que los marcó para siempre. El aire estaba pesado, y la única luz provenía de la tenue luna que apenas se filtraba entre las nubes. Mi abuelo estaba de guardia, con el rifle en las manos y los oídos atentos a cualquier movimiento. Fue entonces cuando lo escucharon. Un grito. Un alarido desgarrador que parecía provenir de un hombre. ¡Ayuda! La voz era clara, desesperada, y venía desde el frente, donde sabían que se encontraba tierra de nadie. Todos se miraron entre sí, congelados por un instante. El instinto les decía que podría ser una trampa, pero la humanidad les pedía no ignorar el clamor de alguien en peligro. El sargento tomó la decisión. Mi abuelo y 2 compañeros fueron enviados a investigar, arrastrándose en silencio por la tierra helada, con los rifles listos. El grito volvió a escucharse, más débil esta vez. «Por favor, ayúdenme». La voz sonaba tan cercana que era imposible ignorarla. Avanzaron unos metros más y encontraron el origen del grito. Allí, tirado sobre el suelo, estaba un hombre. Era un soldado enemigo, su uniforme desgarrado y cubierto de lodo. Estaba boca arriba, con los ojos abiertos y el rostro congelado en una expresión de terror. Lo extraño era que no se movía, ni siquiera respiraba. Uno de los hombres se acercó con cautela y colocó 2 dedos en el cuello del enemigo, buscando un pulso. Nada. Mi abuelo iluminó el rostro del soldado con su linterna y vio algo que le hizo retroceder. Aunque el cuerpo estaba fresco, como si hubiera muerto hacía apenas minutos, sus ojos estaban vidriosos, indicando que llevaba muerto mucho más tiempo.
El sargento, que había llegado poco después, ordenó que llevaran el cuerpo de regreso a la trinchera. Querían respuestas y quizá el médico podría dárselas. Mientras cargaban el cadáver, todos sintieron una extraña presión en el aire, como si algo invisible los estuviera observando. No había disparos, ni movimientos enemigos, pero el silencio era tan opresivo que resultaba ensordecedor. Al llegar a la trinchera, dejaron el cuerpo sobre una manta. El médico lo examinó rápidamente y lo que dijo los dejó helados. Este hombre lleva muerto varios días, afirmó, señalando las primeras señales de descomposición en las extremidades. Es imposible que haya estado gritando. Nadie sabía qué pensar. Habían escuchado los gritos claramente y no podían ignorar lo que habían visto, un hombre pidiendo ayuda que al mismo tiempo estaba muerto. Algunos comenzaron a murmurar sobre espíritus, sobre almas que no encontraban descanso en el campo de batalla. Mi abuelo no era un hombre supersticioso, pero no podía quitarse de la cabeza la expresión de terror en el rostro del enemigo. Esa noche, nadie durmió. La tensión era palpable y todos estaban alerta, esperando que algo más sucediera. Y sucedió. Cerca de la medianoche, cuando el frío era más intenso, volvieron a escuchar el grito. ¡Ayuda! Esta vez, la voz parecía venir desde dentro de la trinchera. Mi abuelo, junto con el sargento y otros 2 hombres, revisaron cada rincón, buscando al origen del sonido. No encontraron a nadie, pero al regresar al lugar donde habían dejado el cuerpo, descubrieron algo aterrador: el cadáver había desaparecido. La manta estaba allí, intacta, pero no había rastro del soldado. El pánico comenzó a extenderse entre los hombres. Algunos decían que habían visto sombras moviéndose en los bordes de la trinchera, otros juraban haber escuchado pasos detrás de ellos. El sargento intentó mantener el control, pero incluso él no podía ocultar el miedo en sus ojos. Los siguientes días fueron un infierno. Cada noche, los gritos volvían, siempre pidiendo ayuda, siempre en la misma voz desesperada. Algunos soldados comenzaron a enfermar, diciendo que sentían un peso constante en el pecho, como si algo invisible los aplastara. Otros simplemente se negaban a salir de sus refugios, aterrados por lo que pudiera estar allá afuera. Mi abuelo intentó mantenerse firme, pero sabía que algo más estaba ocurriendo. En una de esas noches, mientras hacía guardia, vio algo que lo marcó para siempre. A lo lejos, en la oscuridad, distinguió una figura. Era el soldado enemigo, de pie, mirándolo fijamente. Sus ojos no tenían vida, pero su boca se movía, repitiendo una y otra vez: «Ayuda. Por favor, ayúdenme». Levantó su rifle, temblando, pero no pudo apretar el gatillo. La figura permaneció inmóvil por unos segundos más, y luego simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. El sargento finalmente decidió que debían abandonar esa trinchera. No era táctico ni estratégico, pero la moral del pelotón estaba destruida, y nadie quería pasar otra noche en ese lugar maldito. Se retiraron al amanecer, dejando atrás el campo donde había comenzado todo. Mi abuelo siempre decía que la guerra era un infierno, pero lo que vivió en esa trinchera era algo más. Algo que no pertenecía ni a este mundo ni al otro, algo que se alimentaba del miedo y del sufrimiento. Nunca volvió a saber de ese lugar, pero hasta el último día de su vida, decía que aún podía escuchar los gritos. Y cada vez que lo recordaba, su rostro se oscurecía, como si volviera a sentir el peso de aquella noche en el aire frío de la guerra.